Saludar con muchísimo gusto al periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, al querido Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues aquí muy contento de estar en Sin Censura. Contentos de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante contigo, querido amigo. Vamos a hablar de cómo es que, pues, el presidente López Obrador incluso se ríe al decir que a pesar de todo el dinero que han invertido, todo el poder que tienen los oligarcas, sus voceros, intelectuales orgánicos y alcahuetes, pues no han podido. Pero para darle contexto a todo esto, me gustaría que retomáramos algo que hace unos momentos planteó Vicente Serrano y que es importantísimo. Fíjate cómo es que la priista Alejandra del Moral le da a conocer al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que no va a estar fácil construir una alianza con el PAN y con el resto de los partidos de oposición, esto en contra de la maestra Delfina Gómez, ahora que bueno, pues sería uno de los últimos pilares o baluartes que tendría el PRI a defender, el Estado de México y por supuesto Coahuila. Y esto es interesante con esa encuesta que señala pues el periódico El Financiero, en el que ponen a una Delfina Gómez por arriba de sus adversarios, pero en la que se ve claramente que si unieran fuerzas Alejandra del Moral y Enrique Vargas, sí podrían enfrentarse a Delfina Gómez. Me gustaría muchísimo que comenzáramos con este análisis, si nos lo permites, cómo es que, pues, en todo caso se necesita de alianzas por parte de la oposición para poder enfrentar a los candidatos de Morena, sí, a pesar de las marchas, a pesar de todo el dinero invertido, a pesar de todo lo que tienen, se necesita de mucho para poder enfrentar ahora a los candidatos de Morena. Perdón que te insista con esto, hace un par de semanas aquí nos lo planteaba Paco Cruz, el periodista y escritor, cómo es que hay toda una maquinaria ahí en el Estado de México, ya ni siquiera de la dirigencia del PRI, porque ya ves que se divide en varias logias, sino del muy cuestionable y oscuro grupo Atlacomulco, mejor conocido como Atracomucho. Cómo es que es un grupo que está presidido desde España por el expresidente Enrique Peña Nieto, y pues que no darán su brazo a torcer con tal de que quede precisamente Alejandra del Moral como la gobernadora. ¿Qué opinas de esto, querido amigo? Sí, sí. Mira, es muy interesante todo lo que se está comenzando a suceder en relación a la elección del Estado de México, que me parece que siempre ha sido una elección muy importante en todos los sentidos. Es una elección que es un año antes de la elección presidencial, es la elección en uno de los estados, o más bien en el estado que tiene la mayor cantidad de personas registradas en la lista de votación. Es el Estado de México, que está muy relacionado con la Ciudad de México en muchísimos sentidos. Entonces es una elección fundamental y además es un estado que ha sido gobernado siempre por el Partido Revolucionario Institucional y ha sido gobernado también por un grupo muy específico que pues es el grupo Atlacomulco y que tiene pues una historia muy ruin en muchísimos sentidos. Y por supuesto que ese grupo no va o no quiere dejar pues que gobierne Morena el Estado de México, por todo lo que implica, porque por el control territorial, por el presupuesto especialmente, por fin. Y además, pues prácticamente ya es uno de los pocos estados que le queda al PRI. Entonces, por supuesto que el PRI solo en este momento, con la presidencia de Andrés Manuel, con todo lo que se ha hecho en Morena en muchísimas entidades, pues no puede solo. Entonces, pues ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta alianza que sí, que no, que hay que debatir. Por supuesto que el PRI no va a querer dejarle todo el pastel o una parte del pastel al PRI, al PAN y al PRD, pero bueno, pues ahí está la importancia. Ahora, lo que yo estoy comenzando a ver es, ¿quién lo señaló en Sendero? Arriola, como lo señaló Federico Arriola en el Sendero del Peje, pues va a haber una maquinaria, no solamente la maquinaria
que tiene digamos, su centro neurálgico en el Estado de México, que es la maquinaria de compra de votos, la maquinaria de hacer de campañas en territorio, ¿no? Que muy bien describió Bernardo Barranco para la elección del 2012, donde fue una de las elecciones más cochinas que haya habido en este país. Pero también hay una maquinaria que se va a empezar a echar a andar que es mediática. Y lo vemos muy bien en el caso de la encuesta del Financiero, porque hace unos días también Reforma sacó una encuesta donde pues se ve perfectamente que hay una diferencia muy amplia entre Morena y los demás partidos políticos. Pero, bueno, esto no quiere decir que la encuesta de Reforma sea buena, ¿no? Pero sí es que sería muy grotesco mentir. Pero el Financiero, con Alejandro Moreno, que además Alejandro Moreno hasta hace algunos años era muy respetado, me parece, como encuestador, pero en las anteriores elecciones fue patético, ¿no? Diciendo que había ganado el candidato de cabeza de vaca en Tamaulipas, en fin, erró muchísimo en sus encuestas de salida y así ha dado una tendencia, me parece, a dar resultados muy erráticos. Pues ahora hace una encuesta donde pues ahora sí que hacen una maroma, porque dicen, sin candidatos, va por México, supera por primera vez a Morena en el Estado de México, encuesta del Financiero, ¿no? Y entonces juntan las percepciones de los tres partidos, así, y entonces dicen, no, pues entonces va a ganar la alianza, entonces si se alían van a ganar los partidos de oposición en el Estado de México. Lo cual, en esa misma encuesta, pues se ve que todavía hay una gran diferencia de votos en cuanto de percepción de quién va a votar, en cuanto a la maestra Delfina y los demás y los posibles candidatos si fueran en alianza del PAN, PRI y PRD. Entonces, el punto es que hay o que se está echando a andar una campaña mediática que es una campaña que no es nueva, y que haya utilizado el PRI. Si tú recuerdas, con Enrique Peña Nieto fue prácticamente lo mismo. Enrique Peña Nieto desde el 2007 empezó a estar en las encuestas para la presidencia y de ahí subió y no lo bajaron. Es decir, la estrategia en ese entonces del PRI, cuando era ya gobernador y que tenía la intención de ser el candidato a presidente en el 2012, pues inició por las propias encuestas. Es decir, posicionar a este personaje y decir que era prácticamente imbatible, que nunca bajó de las encuestas, y hay que recordar las encuestas, por cierto, que anunciaba Ciro Gómez Leiva todos los días diciendo no va a ganar Andrés Manuel, Peña Nieto es imbatible. Entonces me parece que hay una nueva campaña, claro, ahora parte, ¿no? Desde abajo, pero es esta cuestión de que va ganando fuerza, entonces se está cerrando la elección. Y me parece que esa va a ser la apuesta discursiva de la oposición y me parece también que los medios van a participar no solamente con guerra sucia, con información sesgada, con tergiversación, sino que van a participar también con esta cuestión de las encuestas y dar la percepción de que la elección se está cerrando, de que Morena va como en debacle, de que incluso la marcha que sucedió el domingo va a ser un parteaguas en la historia de la 4T y entonces a partir de ahí se va a ir desmoronando todo. Y creo que es parte de la estrategia que vamos a ver en el Estado de México mediática, además de la estrategia que van a tener en territorio, que es pues esta maquinaria que todavía sigue teniendo el PRI en el Estado de México, para operar una elección donde busquen por todos los medios posibles impedir que la maestra Delfina Gómez gane la gubernatura de esa entidad. Si me lo permites, considero que ya despertaron a los monstruos, ya revivieron a los muertos, ya hicieron este tipo de situaciones desde antes. Y le pido a don David que nos grabe